Acabamos de cantar una canción que dice venció, Cristo venció, y yo creo que además no lo creemos y todo, ¿no? Cuando dice al diablo en la cruz, nosotros ahí como que nos sentimos, ahí lo ha machacado, nos ha hecho libres, nos ha dado la salvación. Pero bueno, a veces no vivimos como tal porque hay emociones que nos afectan. Antes de esa, Loida cantó una canción que creo que tal vez resumiría lo que Dios quiere, ¿no? Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor, y eso es algo que lo necesitamos no solo cada día, sino creo que cada instante del día, ¿no? Y que al contemplarlo a Él, si no vemos lo que somos y cómo estamos y vemos su santidad, desde luego que nuestras gafas espirituales necesitan ser bien graduadas. Porque necesitamos eso, necesitamos que Él nos revista de lo que Él es, ¿no? Para poder caminar y para poder vivir una vida cristiana. Si os pregunto, a veces no me acuerdo yo, pero esta vez sí que me acuerdo, si os pregunto de qué compartí el mes pasado, ¿os acordaríais? Mira, por una vez no lo vais a olvidar. Bueno, no hay más temperamentos, Es decir, hay 4 y hay mezclas de temperamentos, pero no hay más temperamentos. Así que en esta tarde no voy a compartir de otro temperamento, sino que voy a compartir pues de algo que está en el temperamento, porque recordamos lo que es el temperamento. ¿Qué sería cuando la Biblia habla? ¿Qué sería el temperamento? ¿Qué representa? Y el viejo hombre. Vimos 4 temperamentos, 2 extrovertidos, ¿verdad? El sanguíneo y el colérico. El colérico ya parece que lo dice todo por sí solo, ¿no? Es así, Atila, ¿no? Bueno, antes a veces lo pensaba, aunque no lo decía, ¿no? Me superaba cuando yo veía su faceta colérica, me superaba, pero claro, a él le superaba la mía melancólica, así que estábamos empatados. Si hubiera sido un partido de fútbol, hubiera sido una X. Y 2 introvertidos, flemático y melancólico, ¿verdad? Parece que son más tranquilos, pero todos albergan emociones porque Dios las ha puesto ahí. Y en esta tarde yo quiero primero leer un texto que además habla de renovaos y revestíos, que viene a ser lo mismo como hemos cantado. Y podría leer voy a leer desde el 22. Efesios 4, 22. No quiero leer mucho porque quiero leer luego otro texto no me gustaría ser muy largo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vaya. Revísteme, dice, hemos cantado, ¿verdad? Y renovaos. ¿Y cómo nos vamos a vestir de algo nuevo si no somos capaces de desechar lo viejo? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabajad haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando yo empecé a compartir de los temperamentos, hablaba del hecho de ser llenos del Espíritu, ¿no? Y hay un versículo aquí que a mí me llama mucho
la atención. Bueno, lo hemos usado muchas veces, incluso yo lo he usado muchas veces. Dice el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué pensáis cuando leéis ese texto que está diciendo? ¿A qué nos da licencia? ¿Creéis que por airarnos podemos gritar, perder los papeles? ¿Podemos dejarnos llevar por esa emoción? Y luego, como dice, no se ponga el sol, quiere decir, a la noche pídele perdón a Dios. Y el 30 que dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Son textos que a veces los hemos usado para disculpar una actitud, y en otras ocasiones el de el Espíritu Santo, pues para hablar sobre pecados y contristar al Espíritu, y no nos damos cuenta que muchas veces con las emociones pues también estamos haciendo lo mismo. En esta tarde yo quiero compartir en parte de la ira que encierra un montón de emociones y que a lo mejor pensáis, bueno, la ira, el colérico y sanguíneo la padecen más, están en su vieja naturaleza, la ira. Es decir, que ya saben algo contra lo que tienen que pelear. Pero resulta que en el flemático y el melancólico, que son temerosos, el temor puede producir ira, porque cuando uno tiene miedo y reprime, puede producir esa emoción. Así que los 4 temperamentos pelean con la ira. Con la ira y otras cosas, y otros derivados de la ira o otras cosas que de alguna forma esconden lo que somos. Quiero leer otro capítulo para que tengáis en mente, bueno, otro capítulo no, otro trocito de Gálatas, que son las obras de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Recordáis que es un fruto con 9 características que nosotros, y solo nosotros, tenemos esa obligación de desarrollar en nuestra vida? Y que al desarrollar las características del Espíritu, aplacamos lo que es la vieja naturaleza. Dice, el hecho de entristecer al Espíritu Santo por medio del enojo, de la amargura, de la ira u otras formas de humana terquedad, arruina probablemente, dice, más testimonios cristianos que ningún otro pecado. ¿No os ha pasado eso alguna vez? Que habéis tenido eso que os sube por el estómago. Bueno, a lo mejor no sube por el estómago. Igual esta tarde descubrimos que no solo sube por el estómago o que parece que nos va a estallar la cabeza. ¿No os ha pasado nunca? Y os sentís mal, a veces por un momento, y uno se disculpa con que es humano. Y bueno, a cualquiera le puede pasar, perder los papeles. Bueno, dice, el problema es que todas estas cosas que son enemistad del corazón, la mayoría de veces los cristianos no estamos considerando que es un pecado al mismo nivel que los anteriores citados en Gálatas 1. Hemos hablado de las orgías, borracheras, esas cosas, ¿verdad que sí que os lo parece? ¿Que son pecados? Y sin embargo está en el mismo texto, en el mismo contexto. Está hablando de las enemistades, del enojo, de la ira. Está hablando y está diciendo, los que practican esas cosas no heredarán el reino de los cielos. Así que tenemos algo que está al mismo nivel que cualquier otro pecado. Pero ahora, claro, uno dice, bueno, si es que yo siempre he sido así, ¿no? ¿Qué voy a hacer?
Bueno, ya sabemos que tienes que ser capaz de ver lo que tú tienes de base para lo que Dios quiere trabajar, tu vieja naturaleza. Y en nuestra vieja naturaleza, lo que nosotros no queremos identificar y no queremos cambiar es un pecado. Es muy distinto que a veces nos asalte algo en el proceso del cambio a no verlo como algo que realmente es pecado. Pero luego, además, la ira suele traer consecuencias a nuestra vida, porque la ira no deja de ser algo así como enojo, ¿no? Y dice que el enojo invisible es un pecado, bueno, que no está detrás de las otras que hemos visto, ¿no? Que los borracheras, homicidios y todo eso. Dice, la mayoría de personas, porque además la ira suele tener consecuencias, ya sabéis que a mí no me da muy bien lo de leer, después de los temperamentos creo que no podré volver a leer, pero lo voy a intentar. La mayoría de personas cuando sufren tensiones o emociones suele haber detrás ira o temor. La ira puede hacer que alguien se vuelva temeroso. Y decir, ¿por qué se va a volver temeroso alguien que es un iracundo, como un colérico o un sanguíneo? Pues se puede volver temeroso porque cuando una persona es iracunda y se deja llevar, afecta en sus relaciones matrimoniales, con sus hijos, con vecinos, con familia, afecta en el trabajo, te afecta emocionalmente, te afecta físicamente, te afecta espiritualmente y te puede afectar hasta financieramente. ¿Por qué te puede afectar de esa manera? En la relación con los demás y las emociones nos afecta porque son causa de nuestra forma y actitud. La gente se cansa de fuera de lugar y daña nuestras emociones siendo algo insano. La persona no es la misma, ¿verdad? Una persona cuando está fuera de control, llena de ira, no parece la misma. La ira contenida y la amargura, que también van de la mano, pueden perturbar emocionalmente a un individuo. Somos por naturaleza seres intensamente emocionales, hechos así por Dios. La ira, si nos domina, sofoca el amor. La ira toma muchas formas, muchos disfraces. Amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, ira, odio, disensiones, celos, agresión, habladuría, sarcasmo, implacabilidad. Eso sobre todo los coléricos, lo de implacables. Porque es verdad que cada una de esas manifestaciones de la ira va a depender mucho del temperamento que tenemos de base. Luego voy a hablar un poquito sobre cada una de esas cosas para que veáis que está ligado. Pero, miran a Benja y se ríen cuando he dicho lo de implacable. Dice, socialmente, porque claro, hay personas que son muy iracundas y no cambian y estar con ellos, la gente al final le molesta. Estar con una persona que siempre habla mal, que chilla, que pierde los papeles. Es decir, que muchas veces la gente intenta poner tierra de por medio y no quedar porque, pues bueno, no nos gusta pasar un mal rato. Dice, porque para pasar un mal rato mejor estoy sola, ¿no? Ay, Rosa se ríe. Físicamente también nos afecta porque la ira, como luego voy a entrar un poco más en lo de físicamente, afecta y nos causa problemas de estómago, de corazón, de tensión. En eso luego voy a hablar un poquito. ¿Por qué? Financiero económico, porque ser una persona iracunda en el trabajo puede hacer que te despidan, porque tu propio jefe y los compañeros terminen hasta aquí de ti. Y te despidan por tu comportamiento, por tu actitud, aunque seas un buen trabajador, pero digan que se vaya a su casa porque a este no lo aguantamos. Espiritualmente, porque al dejarnos llevar contristamos al Espíritu Santo y limita la obra de Dios en nosotros, como hemos leído en Efesios 4:30. Físicamente, dice, la ira y la amargura producen un estado de gran tensión, que a su vez causa, porque ahora vamos a ver por qué puede producir problemas de corazón y todas esas cosas, que a su vez causa malestar físico. Dice, hay estadísticas médicas que demuestran que del 60 al 90% de las enfermedades son por causa de las emociones, donde la ira y el temor son las principales culpables. La explicación es que nuestra estructura física está ligada a nuestro sistema nervioso. ¿Sabéis lo que es el sistema nervioso, no? Todos esos hilitos que corren por dentro de nuestro cuerpo,
que salen de aquí del cerebro, que hacen que nuestro cuerpo se mueva, que veamos, que respiremos, todo eso. Por lo tanto, cada vez que el sistema nervioso se pone en tensión debido a la ira o al temor, afecta negativamente una o más partes del cuerpo. Por eso muchas personas cuando se convierten mejoran físicamente. Yo una de ellas. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Pensáis que está hablando del músculo en Proverbios? Aunque de él parece que emana la vida, pero yo no lo tengo tan claro, porque cuando una persona entra, por ejemplo, en coma y la mantienen con aparatos, en el momento en que hay muerte cerebral, apagan todos los aparatos, hasta que se apague el resto del cuerpo, porque dicen que cuando el cerebro está muerto, el cuerpo está muerto. Así que parece ser que este músculo igual está recibiendo las instrucciones de aquí. Así que como todos tenemos claro que no se refiere al músculo, sino que estamos hablando de lo que es, en Proverbio me refiero al centro de nuestras emociones, a esto que está aquí, en la cabeza, entre las sienes. Porque para estimular un músculo cualquiera del cuerpo y hacer que se contraiga y ejecute un movimiento, debe de recibir una orden que nace en el centro emocional. Y de ahí se dirige al músculo que la solicita, que lo solicitó. Y vosotros diréis, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Vais a ver? Yo espero que terminemos todos entendiendo que no podemos separar lo que son nuestras emociones de lo que es nuestro cuerpo físico, porque es algo que va unido, hay una respuesta en lo que somos y pensamos, ¿vale? Dice, esta orden o mensaje se desplaza con la velocidad del rayo y no somos conscientes de la fuente en la cual se originó. Un deportista que ve venir la pelota, por ejemplo, un portero, ¿no? Veis que enseguida dice, madre mía, qué parada ha dado. Pues su cerebro ejecutó rápidamente la orden, la pelota, aunque viene de allá, va a ir aquí, va a dar ahí, en el larguero, y va a entrar por el otro lado. Oye, y va y la para, cuando parecía que iba en dirección contraria, pero todo su cuerpo se ha puesto en movimiento y paró la pelota. Si el centro emocional es normal, pues le pasaría como a este deportista, ha reaccionado bien, ¿vale? Por el contrario, si el centro emocional está trastornado o se comporta normalmente, se produce una reacción a través del sistema nervioso que afecta a todo nuestro cuerpo prácticamente. ¿Y cómo puede estar trastornado nuestras emociones, nuestro centro nervioso? Puede ser que, como le está pasando a mi cuñado, le estén dando infartos cerebrales y eso está afectando al habla y a todo. No es que hable mal, pero habla menos, está más cansado y se le olvidan cosas, ¿vale? Eso es una afectación física por algo que está sucediendo en su cerebro. Pero como sabemos que nuestras emociones también parece ser que están aquí, pues cuando nuestras emociones están trastornadas, está trastornado el resto. Diríamos entonces que al hombre lo afectan emocionalmente los dictados de la mente y lo que su mente elabora lo determina su voluntad. Ya vamos llegando. Por lo tanto, si el hombre escoge el camino de la desobediencia a Dios y permite que su mente elabore pensamientos que produzcan emociones contrarias a la voluntad de Dios, dichas emociones se traducen en actos que desagradan a Dios. Diríamos que todos los pecados comienzan en la mente. Todos. No hay pecado que te asalte. Nunca. Ni la ira que nació contigo te disculpa. Dice, el ser humano, hombre o mujer, nunca peca espontáneamente. Mucho antes de matar a alguien, voy a poner ejemplos gordos, mucho antes de matar a alguien, dice, el hombre abriga en su mente el odio, la ira y la amargura. Es decir, que cuando termina matando, aunque no lo haya pensado, es porque todo eso ya estaba ahí. Antes de cometer adulterio o de fornicar para los solteros, pues lo que uno abriga en su mente es la lujuria, entre otras cosas. Puede dar lugar a eso más cosas,
la lujuria, la insatisfacción emocional, un montón de cosas que están ahí y que uno cree que las va a satisfacer si tiene relaciones sexuales con alguien. Qué mentira, pero bueno, pero así somos. Alguien dijo, dime lo que lees y te diré quién eres. Eso estaba bien para antes, que todo el mundo leíamos. Porque hoy podemos añadir, dime lo que ves en la tele, lo que ves en el ordenador, los videojuegos, esos a los que juegas, ¿vale? Porque hay videojuegos que son súper violentos. Te dan puntos por atropellar a una anciana, si mata... Hombre, yo he visto poco y he oído, y yo alucinaba porque por matar a la gente te daban una cantidad de puntos que no veas. Y si tú le das eso a un niño y crece con eso, lo que tú estás engendrando es ira y violencia en el niño porque su cabeza está alimentada. Va a llegar adulto y es una persona violenta. Y dices, pero si no le ha pasado nada, ¿por qué tiene esos arranques? Pues porque le has dado de comer. Ahora, el problema es cuando uno es adulto y sigue comiendo de los videojuegos. Claro. Eso es un problema, porque vas a terminar siendo lo que tú comas, lo que le metas. Elegimos por propia voluntad lo que leemos o vemos y escuchamos. Por lo tanto, nuestras emociones se verán afectadas según lo que metamos en nuestra mente. Fíjate, ay, que es triste, porque ningún mes me llega el dinero. Digo que no me llega nunca el dinero para arreglarme las gafas. Se me caen los cristales, la pastilla está rota. Pero es que mis viejas gafas y yo... Es entrañable, si yo sé que no cuestan tanto, pero siempre digo, al mes siguiente las hago. Y mira, aún me hacen papel porque aún voy leyendo, cuidado, que no se me vuelva a salir. Bueno, ya sabemos, bueno, en lo físico también, quiero decir, esto será consecuencia de lo que hagamos, pero lo que le metamos nos va a convertir en personas no sanas. Eso es así. Y decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la ira? ¿Quién no dice que tiene problemas de estómago cuando pasa un momento, un subidón de tensión, dolores de cabeza, producido por la ira en alguna de sus formas? ¿Vale? Producido por la ira en alguna de sus formas. El estómago está recubierto de un músculo y cuando nosotros sufrimos un ataque, es que si no me lo bajo no veo bien, sufrimos un ataque de ira, ¿sabes lo que pasa? Que el estómago se contrae, el riego sanguíneo no llega y nos falta riego sanguíneo en la mayoría de partes de nuestro cuerpo. Así que nos vemos afectados porque nos duele la cabeza, nos vemos afectados porque algunos no pueden respirar del ataque de ira que les ha dado, como si fuera un ataque de ansiedad. El dolor de estómago que te da, que parece que te vas a morir, y vas al médico y no tienes nada, aunque terminarás teniéndolo. Terminarás teniéndolo. Yo tuve 2 principios de úlcera. 2 veces me pusieron un tratamiento para principio de úlcera. Y yo era una persona melancólica y flemática, así que era contenida, pero yo sabía que era un hervidero. Y yo recuerdo cuando me convertí, los tratamientos los tuve después de convertirme. Cuando me convertí y estaba peleando algo, que estaba siempre peleando porque era melancólica, siempre tenía que estar peleando algo conmigo misma. Pero bueno, eso me fue llevando a cambiar. Bueno, yo sufría unos dolores de estómago tremendos. Dolores de estómago que me tumbaban en la cama, que vomitaba, que me daban mareos, de todo. Después descubrí que aunque es verdad que había ahí un problema, pero lo producía mis emociones, el malestar. Agravaba una situación que seguramente había sido creada por mis propias emociones, ¿no? Tienes una parte más débil y te afecta ahí, y terminé con un principio de úlcera. 2 tratamientos, cambiar y no he vuelto a tener problemas con mi estómago.
Hombre, pillo algún virus y esas cosas, y si me atraco de cosas que no debo, pues igual me pasa factura. Pero es porque yo hago cosas que no debo, que a lo mejor uno tiene que saber y conocer su cuerpo, y en este caso también en su parte emocional. Así que como sabemos que no nos llega el riego a todo eso, dice, es fácil comprender que en un prolongado periodo de enojo, resentimiento, odio, ira o amargura, puede dañar seriamente estos órganos del cuerpo. Los órganos del cuerpo son el corazón, pulmones, hígado, intestinos. Vamos, que las personas que padecen colon irritable no es. El colon irritable, con la conversión y un cambio, desaparece. Y es una pena que nuestras emociones terminen causando hasta serias enfermedades en nosotros, porque pueden producir problemas graves del corazón, del estómago, de todas esas cosas, porque al faltar el riego sanguíneo, al tener eso que nos domina por dentro, aunque no lleguemos a expresarlo, pues nos destrozan. Y a lo mejor dices, bueno, yo no tengo esos ataques de ira, no soy una persona iracunda, no soy... Pero leímos antes unos cuantos de qué se disfrazaba la ira, y yo ahora me fui al diccionario para ver qué es cada cosa, y de alguna forma todo está ligado. Dice, amargura, decía, es amargura, malicia, gritería, envidia, resentimiento, intolerancia, crítica, venganza, ira, odio. Bueno, sigue más. Amargura quiere decir causar aflicción o disgusto. Uno cuando piensa en la amargura siempre piensa, pero la amargura, cuando te causan aflicción o disgusto, espérate tú que lo vas a terminar contagiando a los demás, solo porque te hicieron eso. La malicia es la maldad, inclinación a lo malo, esto es peor, perversidad, interpretación de las cosas de forma siniestra y maliciosa. Uy, yo padecía de eso, Propensión a pensar mal, también. Y no era una persona que fuese contra nadie para hacerle daño, pero la realidad es que así pensaba yo de todo el mundo. Así que sí, la ira estaba en mí. Gritería, La gritería es confusión de voces altas y desentonadas. Eso todos lo entendemos y pensamos que solo así son las personas iracundas. Envidia, la tristeza a pesar del bien ajeno, sentirse lleno de adversidad contra el que posee algo que se desea. Es decir, Loida tiene una bonita voz y yo desearía tener esa voz y le tengo envidia, eso es envidia, y dice que es una ira escondida y disfrazada, porque va a crear en mi corazón algo malo contra ella. Que no le tengo envidia, Me gustaría tener su voz, pero no le tengo envidia, gracias a Dios. La pongo a ella de ejemplo y a mí para que nadie se dé por aludido. Resentimiento. Todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Qué es el resentimiento? ¿Lo sabéis? Pues un sentimiento que está herido. El resentimiento es la tristeza o pesar del bien... no, que me equivoco, espera. Resentimiento, acción y efecto de resentirse, ¿vale? Tener sentimientos de enojo por una persona o por una cosa, ¿vale? Porque resulta que tú querías una cosa, pensabas una cosa o esperabas una cosa y te ha hecho daño. No te ha hablado como tú necesitas, no te ha dado lo que tú querías, no te corresponde, todo eso. Intolerancia es la imposibilidad del organismo para asimilar ciertas sustancias. Y yo digo, ¿y esto qué tiene que ver con la ira? Y falta de tolerancia. La falta de tolerancia, sabéis lo que es, ¿no? Tú piensas de forma distinta a mí y te machaco. Y eso es ira. Lo empuja la ira. La crítica, acción de censurar las acciones o la conducta de uno, o de hacer notar sus defectos. La murmuración es crítica, ¿vale? Venganza, esto ya parece que pega más con la ira, ¿verdad? Es la satisfacción que se toma del agravio o daños recibidos. Es decir, cuando tú crees que has sido agraviado, vas a cobrarte la deuda. Eso es. Ira es la pasión violenta que mueve a indignación y enojo. Deseo de venganza, según orden
de justicia, de la tuya, claro. Deseo de injusta venganza, furia de los elementos, repetición de actos de saña o venganza contra alguien. Y lo disfrutas, puede ser de palabra o puede ser, pero lo disfrutas. El odio, antipatía, fíjate, odias a una persona cuando te resulta antipática y sientes aversión hacia alguna persona o cosa cuyo mal se desea. Claro que el odio puede ir creciendo, pero ya solo con eso dice que es odio. La verdad es que estamos bonitos, no sé. Disensiones. No ajustarse al sentir o parecer de otro. Opinar de modo distinto. Los celos. Interés ardiente o activo por una causa o persona, es decir, cuando pueden ser celos. Recelo de lo que uno tiene o desea que sea alcanzado por otro. ¿Vale? No quieres que a Icían te la vaya a quitar nadie, ¿vale? Entonces no te gusta cuando se acercan demasiado a ella, cuando le hablan. Así es que él no es así, por eso se lo digo. Porque a lo mejor Icíar es más cariñosa con alguna persona, con alguno, y a ti no te gusta. Escúchame, yo eso lo he padecido. Yo no he tenido nunca celos de que Benja haya dejado de quererme. Nunca. Nunca he pensado eso. Ahora, había algo que yo decía que no toleraba, y era que él pudiera tratar a otra mujer en la misma forma en que me trataba a mí, o hablarle como me hablaba a mí. Eso no entraba aquí. Eso yo había crecido pensando que el hombre que compartiera la vida conmigo no lo haría. Así que cuando yo sentía eso, me enfadaba con él. Sentía una ira por dentro y me producía un rechazo impresionante. Lo hubiera arrancado de mi vida en ese momento. Si hubiera podido, hubiera dejado de quererlo. Como para que encima hubiera tonteado con alguna. No, lo hubiera arrancado de mi vida, sí. Es así. Si eso hubiera sido verdad. Pero tuve que pelear contra eso. Lo digo porque me tocó pelear contra eso. Otra cosa es que él lo haya hecho mal, pues ya se apañará con Dios. Ya se apañará con su suegro. Es así, porque Dios es mi Padre. Así que si él me ha faltado el respeto, él verá. Es lo que hay. Yo siempre pienso que Dios es mi Padre. Él también piensa lo mismo, pero acerca de él. Agresión, dice, acto contrario al derecho de otro. Provocación o ataque por palabras o falta de respeto. Es decir, que tú agredes a una persona cuando le faltas al respeto, cuando haces algo que es contrario a lo que está bien. Cuando provocas, no hace falta ponerle la mano encima. Estás agrediendo a esa persona y la ira está ahí. Habladurías. Las habladurías dicen que es un dicho inoportuno que desagrada. Nunca habéis tenido a alguien al lado que cuenta algo y os dices, no es que esté diciendo nada que sea, pero que te molesta. Noticia que se da sin fundamento, porque además la persona lo que te dice no tiene ni fu ni fa. Pues la persona que sufre de habladurías tiene ira. Bien porque la tiene en la base de su temperamento y nunca ha sido tratado y por lo tanto la ha desarrollado, ha alimentado la ira, o bien porque era una persona temerosa y ha alimentado la ira también. El sarcasmo, burla sangrienta, ironía mordaz. ¿Habéis sido alguna vez irónicos? ¿Os habéis burlado de alguien? Todos lo hemos hecho, ¿no? Y mira que yo eso lo llevo mal, A mí, yo he tenido siempre un rollo con eso de que se burlen de mí que no veas, Cuando estaban hablando conmigo y se reían o yo contaba algo y se reían, eso lo llevaba yo siempre muy mal. Implacabilidad, que puede aplacar o templar con rigor o enojo. Yo miré en otras versiones para ver qué quería decir Efesios 4:26 cuando dice airaos, pero no pequéis. Y en otras versiones me dice, si os enojáis, no pequéis. Y todas decían algo parecido, procurad que el enojo no dure todo el día. Así que tenemos claro que la ira es una forma de enojo. Hay personas que son enojonas
por sí solas, no son capaces de hablar bien, te hablan siempre mal, parece que están enfadados y eso te da una rabia que no veas, ¿verdad? Porque además produce en la persona contraria resentimiento y ahora resulta que te estás quejando del que tienes al lado y tú también estás dando a luz a la ira, aunque no esté en tu naturaleza, porque la amargura, el enojo, que es ira disfrazada, el resentimiento, todas esas cosas están detrás de una ira que puede destruir tu vida. Airaos, pero no pequéis, quiere decir, no podemos evitar, nos está diciendo con ese versículo, no podéis evitar enfadaros. A veces hay cosas que os van a enfadar. Os vais a enojar porque, o bien porque no hemos cambiado, como leíamos unos versículos antes, que teníamos que cambiar, ¿dónde? Aquí. Y hemos visto que aquí, si nuestra mente cambia, que es el centro de todo, cambia todo nuestro cuerpo, cambian nuestras emociones. La ira destruye matrimonios, destruye relaciones de hermanos, de familias, destruye iglesias, porque cuando no hay un perdón, cuando la persona no es capaz de aplicarse el no se ponga el sol sobre nuestro enojo, da luz a la amargura, a la malicia, al deseo de venganza. Y dices, pero bueno, ¿y yo qué puedo hacer si no puedo? Necesitas cambiar lo que piensas sobre la situación y la persona. Porque si no hay un cambio respecto a pensar como piensa Dios sobre algo, nosotros no podemos cambiar por sí solos. Y nuestras emociones y lo que pensamos, que va unido a lo que sentimos, son los que terminan manejando nuestra vida. Así que ahora ya tenemos la información de lo que tenemos de base, los temperamentos. Pero cualquier temperamento nos lleva al enojo, nos lleva a la ira, porque en todos los temperamentos está que el ser humano es egoísta, padece ese mal, y el egoísmo es lo que está detrás de todo lo demás, de la ira y de todo, porque miramos por nosotros, pensamos en nosotros, en lo que necesitamos y en lo que queremos. Que Dios os bendiga.